Empiezan los amistosos de las selecciones sudamericanas este mes de octubre y con un cafecito hoy vamos a analizar el partido entre Colombia y México que se va a jugar en Estados Unidos y como siempre vamos a hacer una mega previa con toda la data, toda la información y todo el análisis de ese partido y al final una predicción. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y estamos acá para hacer la mega previa del partido entre la selección Colombia y México, un partido que se va a desarrollar en los Estados Unidos de América y que obviamente va a ser un partido de fecha FIFA, fecha amistosa. Van a estar todas las selecciones sudamericanas disputando sus partidos y este encuentro en particular la verdad tiene un aliciente especial, que es que son dos selecciones que están muy cerca en el ranking FIFA. Así que bueno, les voy a traer la convocatoria de cada una de las selecciones, vamos a estar hablando de posibles 11, vamos a revisar historial, vamos a ver cuáles son las novedades, cuáles son las bajas, las figuras de cada selección y al final vamos a hacer una predicción, todo esto acompañado de un buen análisis y un buen café. Comencemos. Y bueno muchachos, les comentaba que este partido se va a desarrollar en los Estados Unidos y va a ser específicamente en el estadio AT&T de 80.000 espectadores, va a ser en territorio neutro, aunque hay que decirlo, va a haber seguramente muchísimos mexicanos, pero también colombianos. Son dos países que tienen muchísima diáspora, que tienen muchísimos migrantes en Estados Unidos, así que va a ser realmente muy bonito ver cómo se reparten las camisetas en un estadio tan pero tan grande. Creo que precisamente por eso lo han elegido, ¿no? Al AT&T Stadium, porque va a haber mucha gente. Fecha sábado 11 de octubre de este año 2025, ya para cerrar el año. Estos son los penúltimos amistosos, después va a haber unos amistosos del mes de noviembre. Selección Colombia contra selección mexicana, la tricolor mexicana contra el tricolor colombiano. Hora 20 horas, este es horario local colombiano. Vamos a revisar los convocados por cada selección y vamos a comenzar con la selección Colombia y los convocados por Néstor Lorenzo. Los 25 son los siguientes: David Ospina, Atlético Nacional de Colombia; Kevin Mier de Cruz Azul de México; Álvaro Montero de Vélez Sarsfield de Argentina. Son los tres arqueros nominados. Luego en la defensa: Álvaro Angulo, lateral de Pumas de México; Andrés Román de Atlético Nacional de Colombia; Daniel Muñoz del Crystal Palace de Inglaterra; Yerry Mina de Cagliari Calcio, del Cagliari Calcio de Italia, que ojo que salió lesionado recientemente un partido, hay que ver si va a estar al final; Gerson Mosquera de Wolverhampton de Inglaterra; Davinson Sánchez de Galatasaray turco; John Lucumí de Boloña Italia y Johan Mojica del Mallorca de España. En el medio campo: James Rodríguez del Club León; Hamilton Campas de Rosario Central; Jefferson Lerma del Crystal Palace de Inglaterra; Juan Camilo Portilla de Talleres de Córdoba; Juan Fernando Quintero de River Plate de Argentina; Kevin Castaño River Plate; Kevin Serna Fluminense de Brasil; Richard Ríos del Benfica de Portugal; Yasser Asprilla el Girona de España, un volante ofensivo muy joven, Yasser Asprilla. Delanteros: Joan Carbonero, una de las sorpresas del Internacional de Porto Alegre de Brasil; Juan Camilo El Cucho Hernández de Real Betis de España; Luis Díaz, el crack del Bayern Múnich, que de hecho viene de marcar; y Luis Suárez junto a Rafael Santos Borré. Luis Suárez, el delantero del Sporting de Portugal, que le metió un póker a Venezuela en Maturín para eliminarlo de la Copa del Mundo, y Rafael Santos Borré, que vuelve a la lista, el jugador del Internacional de Porto Alegre. Tremendo equipazo tiene Colombia. Eso sí, hay que decirlo, es una de las selecciones más viejas del sistema Conmebol. De hecho, en estos amistosos, esta selección nominada va a ser la mayor selección en cuanto a edad de las 10 selecciones sudamericanas. Pero en cuanto a nivel, los que están en esta nómina, la verdad, son extraordinarios. Hay una ausencia muy notable, que es la de John Arias, que llama mucho la atención que no pueda estar, pero se está buscando de alguna manera que John Arias se quede con el club, entrene mucho más y poco a poco se vaya ganando minutos más sólidos y se pueda consolidar de mejor manera en Inglaterra. Así que esta sería la razón para dejarlo fuera. De todas maneras, a mí me queda la sensación que a Néstor Lorenzo no le ha encantado lo que ha podido aportar John Arias, incluso desde que estaba con Fluminense en este equipo, y no han podido encontrarle un lugar a John Arias dentro del funcionamiento que quiere lograr Néstor Lorenzo en la selección Colombia. Le ha costado insertar a John y llama mucho la atención no tenerlo en esta lista. Hay otras ausencias, las vamos a revisar un poquito más adelante, pero antes vamos a ver los convocados de México. Los porteros: Ángel Malagón del América de la liga local; está Raúl Rangel de Chivas y Carlos Acevedo de Santos Laguna. En la defensa: Kevin Álvarez del América; Mateo Chávez de la Z Alkmaar;
Jesús Gallardo de Toluca, Ramón Juárez de América, César Montes de Lokomotiv de Moscú, Israel Reyes del América, Jorge Sánchez de Cruz Azul y Johan Vázquez del Genoa. Se me olvidó decir, AZ Alkmaar, equipo de la liga holandesa o de Países Bajos, mejor dicho. En el medio campo, Alexis Gutiérrez del América, Eric Lira de Cruz Azul, Orbelín Pineda del AEK Atenas de Grecia, Carlos Rodríguez de Cruz Azul, Luis Romo de Chivas, Marcel Ruiz de Toluca, Eric Sánchez de América, mucha gente de México, o sea, de la liga local, impresionante. Delanteros, Germán Berterame de Rayados, Santiago Jiménez del Milan, uno de los cracks de esta selección, César Huerta del Anderlecht de Bélgica, Diego Lainez de Tigres, Irving el Chucky Lozano, que vuelve a la lista, el jugador de San Diego, aunque estuvo recientemente en unos amistosos, Julián Quiñones del Al-Qadisiyah de Qatar y Alexis Vega del Toluca. Mucho jugador de la liga mexicana. Ya no exporta como antes el seleccionado mexicano, que siempre ha tenido mucha gente de la liga local, pero llama poderosamente la atención que no tenga tantos jugadores afuera, siendo muy determinantes. Es una de las selecciones mexicanas más flojitas, podemos decir, de los últimos años, aunque desde la llegada de su nuevo técnico se puede decir que ha mejorado bastante. Tiene muchos partidos amistosos y en fila ganados con buenos rendimientos, y podemos decir que México ha mejorado con relación a la Copa América. Ya lo vamos a ver más adelante. Luego de revisar los convocados de Javier Aguirre a la selección mexicana, vamos a volver a Colombia para revisar muy rápidamente las figuras del equipo colombiano. Luis Díaz claramente es el crack de esta selección, el jugador del Bayern Múnich de Alemania. James Rodríguez, el cerebro de este equipo, que sigue teniendo muchísima participación en goles y asistencias con Colombia, a pesar de que en clubes le cuesta, que justamente juega en México en el Club León. Daniel Muñoz, uno de los mejores laterales del mundo, al menos para mí, el jugador del Crystal Palace de Inglaterra, y de Sudamérica para mí es el mejor lateral derecho. Y Richard Ríos, el gran jugador del Benfica de Portugal, que ha tenido buenas participaciones en la liga este año, pero más allá de eso, en esta Colombia, cuando no ha estado en cancha, se nota que es un jugador importante y diferencial, y creo que para mí es una de las figuras de esta selección Colombia. Dentro de México, entre las figuras del seleccionado Javier Aguirre, está Santi Jiménez, el jugador del Milan de Italia, que curiosamente no siempre puede ser titular en esta selección mexicana, salvo siendo que es un jugador que para mí es muy interesante. Raúl Jiménez, el otro Jiménez pero con J, el eterno goleador mexicano del Fulham inglés. César Montes, el defensor del Lokomotiv de Moscú de la liga rusa. Hasta ahí llegarían las figuras de la selección mexicana. No tiene demasiado. Sí tiene un jugador en el Genoa, sí tiene un jugador en la liga holandesa, que ya lo decía, que es Mateo Chávez, pero la verdad no le sobra demasiado a este conjunto mexicano, que en cuanto a rendimiento con Javier Aguirre le han agarrado un poquito mejor la mano a este nuevo técnico, y digamos que está actuando de mejor manera. Pero en cuanto a figuras no hay mucho. Novedades en Colombia. Kevin Serna, jugador de Fluminense de Brasil, un llamado más que lógico por su actualidad en Fluminense. Suele tener muchos partidos de titular y es un jugador que te puede servir de extremo y colaborarte mucho en faceta ofensiva. Es una muy buena variante, por ejemplo, de John Arias, justamente, que dejó Fluminense, y que cuando no esté Arias, un jugador como este puede servirte en una lista de mundial. Álvaro Montero, el arquero de Vélez Sarsfield, que ha tomado la posición de Camilo Vargas, ya vamos a hablar un poco de eso. Cucho Hernández del Real Betis de España, que yo pensé que podía estar en la convocatoria anterior de las eliminatorias en septiembre, pero ahora sí está en la lista. Rafael Santos Borré, que vuelve, el delantero Internacional de Brasil. Joan Carbonero, también compañero de Santos Borré en el Internacional. Y Yacer Asprilla, que ya ha estado con Lorenzo, un jugador muy joven del Girona, un extremo que tiene una muy buena pegada, una buena zurda, y también tiene gambeta. Ahora, las bajas o dudas de la selección Colombia. Bueno, John Arias, que no está por decisión técnica, y seguramente, por lo que ya yo les comentaba, les adelantaba, al menos se dice que hay una decisión para que el jugador no venga a estos partidos amistosos, para que poco a poco se vaya poniendo más a tono en la liga inglesa. Le ha costado su inserción y el protagonismo, así que bueno, se dice que a eso se debería
que quede fuera. También queda fuera por decisión técnica Santiago Arias, que hizo una muy buena doble fecha eliminatoria. Me llama la atención que no esté, pero bueno, se dice que justamente va a tratar de probar algunas cosas nuevas Néstor Lorenzo y no lo va a necesitar para esta doble fecha. Pero yo que Arias no estaría tan cómodo con esta decisión, porque si alguien lo hace mejor que tú, creo que Arias, que es un suplente cantado de Muñoz, puede sufrir una baja de última hora de cara al Mundial. Jorge Carrascal, el jugador de Flamengo, también se queda fuera por decisión técnica. Lo propio John Córdoba, que llama la atención porque recién se había conectado nuevamente con el gol en Selección Colombia, le marcó a Bolivia, le marcó a Venezuela. Había perdido la titularidad con Luis Suárez en ese último partido, pero no es llamado. Dairo Moreno de Once Caldas, que para mí, cuando es llamado por Néstor Lorenzo, se hizo de una manera para callar un poquito la crítica a la prensa que lo estaba pidiendo mucho. Queda eliminado Dairo Moreno y queda muy salpicado por la eliminación de Once Caldas por celebrar antes de tiempo, siendo uno de los capitanes. Queda muy manchado y creo que esto le va a costar que pueda ir o siquiera pensar estar en el Mundial. Ya no está en Copa Sudamericana y creo que ya cumplió su rol de selección, y haber estado en esa doble fecha, repito, fue para calmar un poco la crítica de la prensa. Jerry Mina, que es duda, no es una baja absoluta, pero se habla de una lesión tras uno de sus últimos partidos, su último partido en Italia, y salió tocado, salió con una posible lesión que habría que estar revisando porque probablemente se quede fuera. Y Camilo Vargas, que se lesionó, el arquero de Atlas de México, justamente juega en la Liga Mexicana, y esa es la razón por la cual el arquero de Sarfield, Álvaro Montero, lo va a sustituir. El historial entre Colombia y México: 28 partidos en total, 9 victorias para Colombia, 9 empates y 10 victorias para México. El historial es apenas favorable para la selección mexicana. Sin embargo, en los últimos años este historial lo ha remontado Colombia, que ha sido una selección mucho más sólida con el paso de los años, y se ha acercado bastante a las 10 victorias de México. Está apenas a 1. Si Colombia gana este partido, el historial va a quedar completamente igualado, al menos en la cantidad de victorias y empates. Así llega Colombia. Colombia clasificada al Mundial, tercera de las eliminatorias Conmebol. Su ranking FIFA actual es el puesto número 13. Tiene 3 victorias acumuladas, con 3 empates y 4 derrotas en los últimos 10 partidos. Le ganó 6-3 a Venezuela, le ganó 3-0 a Bolivia, empató con Argentina en Buenos Aires, empató con Perú, empató con Paraguay, y esos han sido 5 resultados que podríamos considerar buenos, porque no ha perdido, salvo ese empate amargo en casa contra Perú. Ha tenido buenos resultados la selección Colombia en un contexto competitivo de eliminatorias. Pero antes de estos 5 partidos venía de perder en Brasil, de perder contra Ecuador en casa, de perder en Uruguay. Sí la había ganado a Chile, pero había perdido 1-0 contra Bolivia en el Alto. O sea, tiene más derrotas que victorias en los últimos 10 partidos, pero viene mejorando el equipo de Lorenzo. México llega de esta forma, clasificada al Mundial por ser anfitriona, con una posición de ranking FIFA de puesto 14, es decir, está un puesto por debajo de la selección Colombia. De hecho, Colombia le quita el puesto a México en el ranking FIFA más reciente, ¿no? Antes estaba México por encima, ahora las cosas se invirtieron. Entonces es un lindo duelo entre dos selecciones que están al lado del ranking FIFA y que además tienen historial parejo. 6 victorias para México, 3 empates, 1 derrota en los últimos 10 partidos. Les decía yo que México había mejorado. Fíjense, en los últimos 10 encuentros, empata con Corea del Sur, bien, empata a Japón, buen resultado. Japón, que ha sido fuerte en los últimos años, desde el 2022 para acá. Le gana a Estados Unidos, le gana a Honduras, le gana a Arabia Saudita, empata con Costa Rica, un resultado ahí más o menos flojo, le gana a Surinam, que anda en buen momento, de hecho se está clasificando en momento directo al Mundial, aunque falta mucho. Le gana a República Dominicana, le gana a Turquía, y el último partido que perdió esta selección mexicana fue contra Suiza. Así que en los últimos 10 partidos, bien México, ha mejorado mucho desde Copa América. 11 probable de la selección Colombia si yo tuviera la posibilidad de ser técnico. Esto es jugando a ser Néstor Lorenzo. Esto no es información, esto no es oficial, así no van a salir necesariamente. De hecho, la prensa cuestiona si hay probabilidades de probar un 11 alternativo, pero yo lo descartaría. Yo creo que Lorenzo va a querer ganar este partido porque Néstor Lorenzo necesita seguir demostrando lo que ya demostró contra Venezuela y Bolivia.
contundencia, un equipo que es capaz de ganarle al que sea, retomar esa racha de 3, 4, 5, 10 victorias consecutivas, partidos invictos. Eso es lo que busca Lorenzo para callar la crítica. Entonces, Kevin Mier en el arco, aunque mostró muchas falencias para mí contra Venezuela, probablemente lo pueda ratificar. Daniel Muñoz por derecha, Davinson Sánchez y John Lucumí, pareja de centrales, Joan Mojica por izquierda, Richard Ríos, Lerma y Castaño sería mi línea de 3 allí en el medio campo, sabiendo que no está John Arias. Pondría allí un muy buen medio campo ante una selección mexicana que suele ofrecer mucho dinamismo al ataque. Entonces, de esta manera pueblo el medio campo y logro de alguna forma quitarle el balón a México. Y lo atacaría por derecha con James Rodríguez y con Luis Díaz por izquierda, y para mí el 9 tiene que ser el que le marcó los 4 goles a la Vinotinto de Maturín, Luis Suárez, el Suárez colombiano. Mientras que el 11 de México podría ser algo como lo que estoy planteando acá. Obviamente a la selección mexicana la conozco menos porque este canal es de fútbol sudamericano, me sabrán perdonar los amigos que nos ven desde México, pero este canal se especializa en el fútbol sudamericano, así que a Colombia la conozco ya como es la palma de mi mano porque he estudiado mucho sus partidos, pero a México, bueno, la hemos podido ver algunas ocasiones, pero haciendo un balance de lo que tienen en la nómina y lo que hemos podido ver en los últimos partidos amistosos contra Corea y Japón, podría ir con Malagón en el arco, con Sánchez por derecha, Montes y Vázquez, pareja de centrales, Gallardo por izquierda. Yo sí armaría, siendo Javier Aguirre, quizá una especie de línea de 3 en el medio para hacerle una formación espejo a Colombia, porque si no Colombia se lo va a comer en el medio campo y México puede quedar muy partido y sufrir demasiado perdiendo la pelota en el medio. Entonces yo pondría un Lira, Sánchez, Ruiz y luego atacaría por izquierda con Vegas y yo pondría el doble 9, claro, con una disposición distinta. Esto en realidad podría ser un 4-4-2 y tiro a Vega más hacia la izquierda, pero llámelo 4-4-2, 4-3-3, como ustedes quieran. Saben que yo no soy muy fanático de los numeritos, al final esto cambia en la cancha, pero me gustaría ver a los dos Jiménez, a Santi Jiménez y más adelante como punta fuerte Raúl Jiménez. 4-3-3 para México. Mi predicción del partido entre Colombia y México. Considero que puede ser un partido que al principio tenga mucho dinamismo. No va a haber nerviosismo, es un partido amistoso, así que creo que las dos selecciones tienen vocación ofensiva históricamente, sobre todo en las últimas 2 décadas. Colombia y México son selecciones de ir para adelante. Creo que en este sentido puede haber mucho vértigo en el partido. Se puede notar por momentos que es un golpe a golpe, y estos golpe a golpe a la selección colombiana creo que le beneficia y mucho. Ya lo vimos, repito, en el partido reciente en Maturín. Yo creería que México no va a especular tampoco. Creo que Javier Aguirre va a querer mostrar una selección firme ante una de las candidatas de Sudamérica a llegar más lejos en el Mundial, que es Colombia, tercera de la eliminatoria, y demostrar que México está para competir fuerte de nuevo. Pero repito, si la selección Colombia logra tener control del medio campo, la selección mexicana pierde la pelota allí, creo que puede terminar sufriendo mucho. ¿Cómo van a influir las hinchadas sobre lo que pasa en cancha? Creo que va a estar repartido, creo que sí va a haber un 60-65% más de mexicanos, pero igual va a haber muchos colombianos en cancha. Así que creo que la bulla de lo que pase alrededor no va a afectar demasiado lo que ocurra en el terreno de juego, porque además los colombianos tienen ya demasiada experiencia en el exterior y están acostumbrados a jugar ante este nivel de presión. Recuerden que fueron finalistas de la Copa América. Acá la obligación es de Colombia, de ganar el partido, de no dejarse apabullar por México en ningún momento y tener total control de la posesión del encuentro. Eso sí, México históricamente también es una selección que le gusta la pelota, pero Colombia tiene que ir a quitarle el balón y a hacerle mucho daño desde la mitad de la cancha hacia adelante. Y además tratar de incorporar como siempre el ataque a jugadores como los laterales, que pasa mucho, sobre todo por la derecha con Daniel Muñoz, aunque Mojica por allí últimamente se puede atrever a progresar y hacer el 2 contra 1 por izquierda de manera más recurrente. Entonces creo que Colombia tiene todo para hacer un buen partido, pero creo que con el dinamismo de este encuentro, el que me imagino yo desde el principio, va a haber muchos goles, y sobre todo siendo un partido amistoso. Así que mi predicción para este encuentro es que este partido lo va a ganar Colombia, y lo va a ganar bien, lo va a ganar 3-1. Esto es lo que me imagino yo, esta es mi predicción muy personal.
Y obviamente la idea es que el partido nos sorprenda, ¿no? Puede salir así como estoy poniendo yo, esto puede terminar siendo un 0-0 con un partido aburrido, porque así es el fútbol. Uno predice cosas, analiza cosas, pero el fútbol siempre tiene algo que decir. Y bueno, cafeceros, espero que les haya gustado esta mega previa del partido entre la selección Colombia y la selección mexicana. Me gustaría conocer cómo crees que va a quedar el resultado. Por favor, déjame allí un comentario, y en la cajita de los comentarios te voy a estar leyendo y seguramente respondiendo. Y recuerda, si te ha gustado este video, solamente dale like y suscríbete a este canal, porque vamos a estar haciendo mega previas de todas las selecciones y vamos a estar haciendo también el post partido de este importante encuentro que empieza a definir muchas cosas de cara a el Mundial 2026. Empezamos a palpitar la Copa del Mundo y estos amistosos son preparatorios y nos van a dejar seguramente algunas sorpresitas para las listas definitivas de cada una de las selecciones. Gracias por acompañarme con un buen café y nos vemos. Chao.